Nutrición aplicada, microbiología de los alimentos. Unidad 2, evidencia de aprendizaje, medidas de control de los microorganismos. El vino es la bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación del jugo de la uva. Ha sido elaborado desde tiempos muy antiguos. El hombre ha puesto especial atención en mejorar los métodos y técnicas que se utilizan, buscando siempre mejorar en calidad y sabor. Actualmente se compite a nivel internacional por ofrecer los mejores vinos. Me gustaría presentar un poco de la historia antes de entrar en el proceso de elaboración del vino. La actividad vitícola tiene sus inicios en el año 5000 a.C. en el Cáucaso. En el tercer milenio a.C. no se conocían vides en Mesopotamia, se importaba desde las montañas de Siria. De acuerdo con el Génesis, Noé en el monte de Ararat que planta una viña. El vino era una bebida de lujo, de clases refinadas y se le reconocían cualidades como nuevo o viejo, ordinario o de calidad, fuerte, dulce, muy dulce, amargo, tinto o claro. Fue en el siglo 8 y 9 a.C. que los fenicios introdujeron la bebida a escala comercial y como consecuencia natural el cultivo de la vid ya con un orden. En Cantabria se mantuvo y se conservaron las primitivas estructuras agrícolas que habían fundado los romanos, pero fue hasta la Edad Media que se distinguieron dos tipos de viñedo, los de Liébana y los de la costa. Actualmente, la comercialización de los vinos tintos son elaborados con modernos métodos biotecnológicos. En el año 2004, la Cooperativa de San Antonio Abad invirtió de manera muy importante adquiriendo tecnología para la elaboración de vinos tintos y se perfiló como una de las primeras en instalar el sistema de flash expansion consistente en la maceración prefermentativa donde se extraen los polifenoles de la uva por medio de la acción del calor y posterior vacío. Ortiz Valero, José Miguel, 2014, menciona: la vendimia despabillada se calienta rápidamente hasta una temperatura aproximada de 95 grados centígrados, donde durante un periodo de tiempo de 9 minutos al abrigo del aire y después es enfriada bruscamente en unas fracciones de segundo mediante expansión a vacío. Los ollejos rotos liberan antocianos, taninos y aromas. Los vinos obtenidos pueden ser más coloreados, estructurados y aromáticos. Existe una variedad muy amplia en cuanto a los microorganismos que pueden fermentar las uvas para el proceso de elaboración del vino tinto. En esta actividad conoceremos el proceso de fermentación del vino tinto, así como sus características principales. Tenemos la composición química del vino, que sería un 12% de etanol y glicerol 1%. Esto pertenece a los alcoholes. Un 85-95% de agua. Tenemos los ácidos, las sustancias fenolínicas, los azúcares y glucosa y otras sustancias. La cosecha de la uva es muy importante para la futura calidad del vino. Es necesario tomar en cuenta la madurez de la fruta, así como el estado sanitario óptimo de la misma. La uva debe llegar lo más entera posible a la bodega donde se tomará para iniciar el proceso de elaboración del vino tinto. Ahora describiremos cada paso del proceso mencionado. El despabillado. Consiste en separar el raspón o escobajo. Esta es la estructura verde del racimo. También se limpia de los restos vegetales de uvas en esta parte del proceso. Existen dos tipos de máquinas para realizarlos, horizontales y verticales. Las más comunes son las horizontales. En el paso del estrujado se extrae el mosto. Esto permite que exista una mayor maceración del jugo de la uva. En este paso se dispersan las levaduras naturales que podemos encontrar en la piel de la uva y la maceración inicia cuando se abren y se empiezan a activar. El sulfitado consiste en la adición de anhídrido sulfuroso y esto permite que por la avidez del oxígeno la maceración adquiera propiedades antioxidantes, así como un efecto antioxidático capaz de inhibir las polifenolasas y adquirir un efecto antiséptico, sobre todo frente a bacterias. La maceración es en la parte del proceso más delicada y decisiva. Es aquí donde se obtiene el color, las características organolépticas del vino. Se encuentran las sustancias aromáticas y los compuestos responsables del extracto. También es la parte del proceso donde se extraen las sustancias no deseables responsables de los sabores y olores vegetales. En la fermentación, el mosto se convierte en vino.
esta parte debe de realizarse con el conocimiento y cuidado pertinente para que sea un vino de la calidad esperada. Dura entre 10 a 15 días esta etapa y la fermentación tumultuosa ocurre durante los primeros 8 días. La temperatura ideal para esto es entre los 20 y los 26 grados centígrados y se deben de controlar y vigilar los cambios bruscos de temperatura. El remontado se realiza durante el incubado de los vinos tintos con el objetivo de favorecer la extracción de las sustancias del ollejo. Su importancia radica en propiciar la difusión por todo el volumen del líquido. En esto se hace extraer el líquido por la parte inferior del depósito y se añade por la parte superior. Así se logra airear la masa y propiciar un mayor desarrollo de levaduras y mayor actividad fermentativa. Sigue el paso del descube. Ese es el paso final de la maceración. Se vacía el depósito por la parte inferior y se lleva a otro depósito donde se terminará la fermentación. En esta fase se extraen los orujos y se llevan a la prensa con la intención de sacar el resto de vino que les queda. La fermentación maloláctica. Aquí es cuando intervienen las bacterias lácticas y debe de ser un proceso controlado. Se transforma el ácido málico, que ya forma parte del vino, en ácido láctico. La acidez es un factor de calidad y depende de la descomposición bacteriana. También influye el aumento del pH, que es consecuencia de la formación del ácido láctico, de los productos metabólicos. Todo esto influye en el sabor de vino, que hace que sea un sabor suave y redondo. Las bacterias lácticas son sensibles al ácido sulfuroso, por lo que se debe controlar y vigilar que no se provea de una cantidad excesiva a la masa, que impediría se llevara a cabo la fermentación maloláctica. La temperatura ideal para este proceso es mayor de los 20 grados centígrados. Y de ahí pasamos a la sedimentación. Los vinos por lo general se ven turbios en esta etapa, pero con la sedimentación se vuelven limpios. Cuando el proceso de sedimentación es muy lento, se hace necesario acelerarla por medio de una clarificación. Después de la clarificación, el vino es sometido a frío con el fin de precipitar las sustancias contenidas en el vino, que son labiles a bajas temperaturas, como las proteínas, los cristales y los tártratos. Esta etapa dura algunas semanas. Por lo general, para este paso se utilizan tierras de diatomeas. Son importantes para eliminar los cristales y los tártratos. Y finalmente llegamos al periodo de crianza. Es cuando se vacía el vino en barricas de roble. El tiempo que pasa el vino en ellas depende de qué vino se desea elaborar. Para el caso de vinos jóvenes no dura mucho tiempo, puesto que deben de salir a la venta. De esta etapa se procede al embotellado. Aquí podemos observar el proceso de fermentación del vino tinto con una gráfica y vamos a pasar al siguiente punto que nos ocupa, que son los microorganismos. Estos son los responsables de la transformación del mosto de la uva en vino. Por medio de un proceso bioquímico que se llama fermentación alcohólica, se transforman los azúcares del mosto de la uva en etanol, dióxido de carbono y algunos otros compuestos que permiten que el mosto se convierta en vino. Ahora bien, intervienen 3 tipos de microorganismos en el proceso de fermentación y son las siguientes. Las bacterias lácticas, que son las encargadas de llevar a cabo la fermentación maloláctica. Las levaduras, que son las encargadas de llevar a cabo la fermentación alcohólica, y los mohos. Estas mohos, algunas especies pueden desarrollarse sobre la uva. Esto causa mermas importantes en la cantidad y calidad de la uva. Ahora bien, hay medidas de control en el proceso de vino tinto que es muy importante observar y vamos a hablar de la temperatura. Las temperaturas altas favorecen la fermentación alcohólica, pero también la hacen menos pura, lo que pone en riesgo la calidad del vino. El oxígeno. Las levaduras mantienen una leve respiración en el proceso anaeróbico de la fermentación alcohólica, por lo que se hace necesario controlarlo. Los nutrientes. Los azúcares son fuentes de carbono y de energía para las levaduras, que deben de ser mayores a 20 grados por litro, para que la fermentación alcohólica suceda. También intervienen las sustancias nitrogenadas, las sales y las vitaminas. Y por último, los compuestos químicos de acción negativa. Los propios productos de la fermentación alcohólica son benéficos o bien pueden dañarlo.
Tenemos algunas normas reguladoras en la elaboración del vino tinto, y aquí ustedes las pueden observar, y los beneficios del vino tinto. El vino tinto aporta importantes beneficios al organismo y podemos hablar de la prevención de la arteriosclerosis, de las enfermedades coronarias y las cerebrovasculares. Es un antioxidante natural, ayuda con problemas de colesterol, mejora la circulación de sangre al cerebro, es auxiliar en infecciones urinarias, disminuye las probabilidades de varices y hemorroides, entre otros beneficios que tenemos. Y bueno, podemos concluir que desde principios del siglo XX se sabe que en la elaboración de algunos vinos pueden intervenir, además de las levaduras, otros microorganismos que su función es transformar el ácido málico del vino en ácido láctico. Esta transformación se le denomina fermentación maloláctica y es llevada a cabo por diversas especies de bacterias lácticas. Es considerada una fermentación de suavización del vino que conviene a todos los vinos tintos y a aquellos vinos blancos cuyo contenido en ácido málico sea muy elevado. La vida de las levaduras en los líquidos es distinta a la de los mohos, ya que mientras estos últimos viven en la superficie, las levaduras crecen en la masa del líquido. En esta actividad ya hemos conocido el proceso de fermentación del vino tinto, los elementos que la conforman, así como los beneficios al organismo. Ahora nos damos cuenta que los microorganismos no solamente son patógenos, sino que pueden traer beneficios al organismo. Muchas gracias.